Quiero hacerte esta pregunta y a partir de aquí vamos meditando juntos y vamos en este sentir. Y la pregunta es, ¿alguna vez has estado haciendo algo que no has podido terminar? ¿Te has visto en algún momento de tu vida donde de pronto te embarcaste en algo y no pudiste llevarlo a cabo, no pudiste llevarlo al fin? Porque no tengo dinero, pastor. O te embarcaste en algo que querías terminar y de pronto dijiste, es que ya no tengo energía, pastor, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. O de pronto te embarcas en algo y dices, ¿sabes qué, pastor? Es que nadie me ayuda. Pero lo que empezaste, ¿te ha pasado que no lo pudiste terminar? Y la realidad es que en este mundo tú te vas a dar cuenta que todo el mundo está en ese mismo sentir. Cosas sin que se puedan terminar. Dice la Biblia, en este mundo todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, y el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? No hay nada nuevo debajo del sol. Todos estamos en realidad necesitados de esperanza. Y esta vida nos va a dejar ver, en verdad, que nos vamos a embarcar en algo y no lo vamos a poder terminar cuando ya estamos en otra cosa. Y cuando ya estamos en otra cosa, ¿a dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero es decirte que hubo una persona que pudo terminar en esta vida y con su muerte lo que el Padre le encomendó que hiciera al venir a esta tierra, y ese fue Jesucristo. Así que Jesús sí pudo terminar la obra que el Padre le dio que hiciera, y Él lo anunció así en su ministerio. Así es que Él dijo, yo estaré satisfecho cuando termine el trabajo que mi Padre me dio. Y miles de personas hoy alrededor del mundo estamos sentados escuchando esta verdad. Cristo Jesús terminó la obra que Dios le encomendó para que hiciera aquí en esta tierra. Y este fin de semana estamos todos juntos solo para hoy meditar y reflexionar en la obra de la cruz. Así que si el Padre le dijo y lo encomendó para que hiciera algo, vamos entonces a entrar juntos en la historia. Y vamos a ver el primer verso que nos da contexto. Quiero empezar con este y terminar con este. Y no lo tienes en la pantalla, pero es bien sencillo. Juan 19, en el verso 30. Jesús estaba a punto de morir y dijo, tengo sed. Y les tiraron vinagre. Y levantaron un hisopo y él tomó el vinagre. Y dice la Biblia en Juan 19, verso 30, que él abrió la boca y dijo, consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Puedes pensar eso? Si Jesús no hubiera dicho consumado es, no habría esperanza para ti y para mí. Si Jesús no hubiera dicho consumado es, no habría propósito en nuestras vidas, no habría ningún poder sobre nosotros, no habría paz en tu vida. De hecho, no habría un lugar en el cual tú tuvieras acceso al cielo si Cristo no hubiera pagado por completo, consumada la obra que Dios le dio para que hiciera. Tú y yo no tendríamos esa esperanza. Jesús, si no hubiera dicho consumado es, en realidad, tú y yo no hubiéramos podido tener esa relación con el Padre. Pero Cristo dijo, yo lo hice, vine, terminé la obra que me dio el Padre, y esas son las razones para morir. Para poder tú y yo ser libres, salvos de pecado y acceso al Padre. Esa va a ser la historia de Viernes Santo. Vamos a ver la historia de Viernes Santo juntos. Y la vamos a ver como una narrativa de eso, de contar la historia de lo que sucedió. De ver tú y yo a través de los lentes de los evangelios. Vamos a ver algunos versos de algunos de los evangelios, y de Mateo y de Marcos y de Juan, y vamos a ver qué es lo que Jesús habló, porque estaban momentos de ansiedad. Vivían momentos de desesperación, de debilidad, de confusión, y eso es lo que está pasando en el mundo. No sé si en tu vida o en tu casa, que tengas momentos de desesperación, de debilidad, de confusión, y que no entiendas qué está pasando, y que digas, ¿sabes qué? No, es que no entiendo, pastor, estoy en un momento de desesperación. Y el mundo hoy está pasando por ese tipo de emociones. El mundo está enfrentando este tipo de emociones. Alrededor de tu vida puedes ver a alguien que tiene confusión, que tiene desesperación, que tiene angustia, que tiene depresión, y puedes ver que necesitamos ser liberados de esto. Los discípulos los vamos a ver ahora en esa emoción.
Vamos a ver a los discípulos de esta misma manera. Y es que Jesús empezó a tener seguidores, empezó a proclamar el evangelio del reino de Dios. La gente empezó a seguirlo, la gente, la multitud empezó a acompañarle. Y Jesucristo en realidad lo que hizo fue hablarle directo a 12 discípulos que él fue formando, levantando, porque él veía que era necesario entrar en Jerusalén hacia el final de su ministerio. Y la semana pasada vimos el sábado, que es el domingo que iba a pasar, y veíamos el domingo la entrada triunfal, el domingo de Ramos. Jesucristo iba a entrar, proféticamente estaba escrito que entraría en un pollino, en un asno, como rey lo iban a recibir. Así es que iba entrando en Jerusalén y la gente con palmas decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces esto es lo que estaba pasando, lo están recibiendo como si fuese el Mesías rey, y la gente lo está recibiendo así. Y no solo eso, sino que además los apóstoles ahí vienen, los apóstoles vienen y oyen la gente cantar: este es el Mesías rey, y ellos: oh yeah, y vienen entrando con el Señor. ¿A qué venimos, pueblo? Estamos todos, el Mesías rey, así, y vienen entrando a Jerusalén. Ellos pensando: 3 años de nuestra vida dejamos todo y 3 años de nuestra vida lo entregamos al Mesías, y aquí estamos con el Salvador del mundo. Y el lunes Jesucristo entra y limpia el templo y volca las mesas. ¿Te acuerdas de esa historia? Y dice: esta no es una cueva de ladrones, sino casa de oración, y limpia el templo. Y empieza Jesucristo esa última semana, y ahí va, imagínate volcando las mesas y limpiando, sacando todos esos comerciantes. Y Mateo es uno de los 12, entonces viene y Mateo empieza a ver eso y dice: wow, ¿y qué si yo hubiera estado ahí? Porque quizás si no me rescata el Señor, yo hubiera estado allá adentro. Es más, yo era de los que le cobraba a estos tipos que están aquí. Es más, yo cobraba y me quedaba dinero en la bolsa, y este es el tiempo en el que ya no me veo ahí. ¿Puedes imaginarte, Mateo, viendo eso y poder decir: el Señor me salvó? Porque aunque yo me estaba haciendo de mi dinero, estaba vacío por dentro. Y yo no sé si a ti te pase, yo recuerdo mi vida así, vacía por dentro. Si ahora mismo echo para atrás mi cabeza, doy gracias al Señor de donde me sacó. Porque cuando yo me acuerdo, yo pensé que tenía lo mejor para vivir. Yo pensé que tenía dinero, que tenía buenos carros, y mi esposa, mis hijos, tenía una buena casa, tenía todo lo que para el mundo era bueno, y tenía fama, éxito, dinero, todo aquello que podría ser muy bueno. Y de pronto lo que me di cuenta es que cuando llegué en la escalera del éxito, hasta arriba no había nada. Y mi corazón estaba completamente vacío. Tenía todo desde los lentes del mundo, pero estaba absolutamente vacío. Ahora, estaba deprimido, y esa depresión estaba en conflicto en mi corazón, y no tenía sentido para mí la vida. No sabía hacia dónde hacerme. ¿Por qué tengo todo y soy infeliz? ¿Por qué si estoy en mi casa quiero estar afuera, y si estoy afuera quiero estar en mi casa? No entiendo qué me está pasando. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Te ha pasado lo mismo? Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos cercanos a Jesucristo, aquí vienen. Y vienen los otros también con él. Y arranca entonces el día martes y no entiende qué está pasando. María de pronto ha ungido al Señor con el perfume, tú conoces la historia. Y ahora viene el miércoles, la mitad de la semana, y se dan cuenta que algo sucedió. Y ellos no entienden qué es lo que está pasando, por qué todo comenzó a cambiar. Y los discípulos seguramente se preguntarían: si veníamos bien. Hace 2 días entramos y la gente bajaba las palmas y gritaban: aquí está el Mesías rey. Y venimos viendo por 3 años esta gloriosa caminata durante todo este tiempo. Iba bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús ya les había dicho: es necesario que yo entre en Jerusalén y que sea crucificado. Y después de que les avisa Jesús, es necesario que entre en Jerusalén, 2 días antes de la Pascua les va a decir que va a ser entregado y que lo van a crucificar. Y encima de eso de pronto les dice: alguno de ustedes me va a entregar y me va a traicionar. Entonces los discípulos, si ya venían bastante confusos, entonces imagínate cómo estarían ellos diciendo: ¿qué? No, espérame. ¿Cómo es posible que va a morir y crucificado? O sea, como si fuera un criminal. ¿Cómo va a ir a la cruz? Y no solo eso, uno de nosotros, ¿seré yo, Señor?
uno de nosotros le va a entregar y lo va a traicionar. ¿Cómo es posible? Imagínate eso que estaban pasando los discípulos, de venir en gloria por 3 años y ahora todo se derrumbó y todo empieza a desmoronarse y ellos no pueden entender cómo es que alguien de los 12 que hemos jangueado con él lo va a entregar. ¿Cómo puede ser a través de sus lentes? Todo está mal, todo está mal. ¿En qué momento todo se vino encima? Pero el Señor les va a explicar. Así es que en Mateo 26, en el verso 31 y 32, lo que va a hacer el Señor es que empieza a hablarles. Y en el verso 31 de Mateo 26 les dice: esta noche todos ustedes se van a apartar por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño y ellas se dispersarán. Y dice: pero después de que yo haya resucitado, ponle cuidado a esto, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Viste? Ellos han creído porque han visto lo que el Señor ha dicho que iba a hacer. Y ha hecho tremendos milagros. Y les ha dicho: he de morir y voy a morir crucificado. Y ellos no lo pueden entender, pero lo van a experimentar. Pero les acaba de decir aquí en el verso 33: voy a resucitar e iré delante de ustedes a Galilea. El Señor está haciendo literalmente un appointment con ellos. Está diciendo: ok, guys, esto es lo que va a pasar, no lo vamos a evitar. Nos vemos en Galilea en unos días. Y claro, ellos no entendían, pero Cristo les estaba diciendo. Está haciendo la cita de una vez. Y en Mateo 26, pero en el verso 33 es interesante, porque el verso 33, Pedro, ya conocemos al impulsivo, lo vimos la semana pasada. Pedro inmediatamente salta, responde y dice: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y ¿sabes qué? Yo me imagino a Pedro, debe estar desesperado. Está diciendo esto porque es que está desesperado. Es que no te voy a dejar, Señor. Imagínate aquel que había caminado en el agua y que Cristo Jesús le dijo: ven. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, dime que vaya y voy. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro sale. Para Pedro era mejor estar donde el Señor que en la seguridad del barco. Y ahora le está diciendo el Señor: me tengo que ir, me van a crucificar. Y Pedro dice: no, yo voy contigo. Y es interesante porque después de esto Jesús le responde y le dice: Pedro, ¿en verdad te digo que antes de que él cante el gallo, tú me vas a ver qué? Negado 3 veces. Adiós. Pedro, tú conoces la historia, va a llegar un momento en el que se va a topar con la gente y no lo van a dejar llegar y le van a decir: tú eres el que estaba con el Señor. Yo no, una. Y entonces le dijo que 3 veces iba a ser así, y el gallo cantaría una vez más, 3 veces. Así es que Pedro insiste: jamás te voy a dejar, Señor. Y en el verso 35 el Señor, mira lo que le dice. En el verso 35 el Señor le dice a Pedro, es interesante porque aunque Pedro le dice: yo no te voy a negar, me encanta porque el Señor bien claro se lo dijo: tú me vas a negar antes de que llegue el alba. Va a cantar el gallo y ya tú me habrás negado 3 veces. Así que Pedro no podría creer lo que estaba pasando. Pedro no estaba aceptando la realidad, estaba viviendo como en una negación. Ahora es interesante esto: las cosas para Pedro y los muchachos se le pusieron muy difíciles. ¿Te ha pasado eso? O sea, ¿te ha pasado que ibas muy bien? ¿Qué pasó? Y todo iba saliendo muy bien, pero de repente las cosas se pusieron muy difíciles para ti. Y todo iba muy bien hasta que de pronto sonó el teléfono y era el doctor y te dijo: ya tengo los resultados. Y todo iba muy bien hasta que un día sonó el teléfono y te dijo tu amigo: mira, necesito de ti porque estoy ¿en qué cosa? Y todo iba muy bien, pero un día te llamó el jefe de trabajo y entonces las cosas cambiaron. Y no sé si te ha pasado que de repente todo iba muy bien en tu vida y todo iba muy bien hasta que recibiste una llamada.
Y llegó la mitad de esa semana y ahora no sabes ni cómo poder enfrentar, porque las cosas ya no son buenas. Tienes noticias, las cosas no están bien, se ha derrumbado todo. Y estas noticias que están recibiendo los discípulos les cuesta mucho trabajo. Pedro no lo puede soportar. Imagínate Pedro, el carácter que tenía, y ahora el líder lo que tiene es que empezó a derrumbarse porque había visto cosas hacer al Señor y dice, ¿cómo es posible que el Mesías Rey esté en 2 días muerto y lo vayan a crucificar nosotros, ¿verdad? Y le habla a los muchachos seguramente y les dice, nosotros vimos al Señor caminar sobre el agua, vimos expulsar demonios, vimos al Señor cambiar el agua en vino, nosotros vimos multiplicar los panes, vimos expulsar demonios, y ahora ¿cómo va a morir el que nos va a salvar? Fuimos testigos de todo eso. Ahora, me encanta porque el Señor les dice en Mateo, pero en el capítulo 26, en el verso 2, dice, en 2 días es la Pascua. Están a la mitad de la semana. En 2 días es la Pascua. Y dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y esto no es una noticia fácil para ellos. Así es que viene la última cena, 2 días, viene la cena y está en la cena y el Señor empieza a... Hay distintas perspectivas de los evangelios, pero el Señor hace un partimiento de pan y les dice, este será mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y cuando acaba la cena, la Biblia dice en los evangelios que una vez que terminó la cena y las copas, ellos salieron, no quiero entrar en detalle ahí, pero solo quiero ver que fue que salieron de ahí. Y en el tiempo de la Pascua se acostumbra hasta el sol de hoy cantar salmos, el que se llama Jalel, y estos salmos son del Salmo 113 al Salmo 118. Este es el último. Cuando termina la Pascua cantan el Salmo 118. Puedes ver lo que dice el verso 24. Salen después de hablar esto el Señor, les dice, es tiempo de irnos, van al Getsemaní donde va a ser arrestado, pero cuando salen de ahí cantando el Salmo 118, el verso 24 dice, hoy es el día que ha hecho Jehová. Nos vamos a alegrar y a regocijar en él. ¿Puedes ver que el Señor está cantando eso? Hoy es el día que ha hecho Dios. Vamos a alegrarnos en él. Salen caminando para en el capítulo 26 de Mateo llegar al huerto de Getsemaní en el verso 36 al 39. Y el huerto de Getsemaní es un lugar donde ellos acostumbraban a ir para tener tiempo de oración, y era un lugar tranquilo. Getsemaní de hecho quiere decir prensa. Ahí es donde los olivos, donde está lleno ese huerto, son prensados para poder drenar y tener el aceite. Prensa de aceite es donde el Señor va a hacer ahorita prensado. Pero van camino al Getsemaní. El verso 36 de Mateo 26 dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense ahí mientras yo voy para allá y voy a orar. Y tomando a los 3 que han estado más cercanos, tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan, a los 2 hijos que les llamaba los hijos de Zebedeo, los toma a los 3 y se va más allá. Uno se queda en la entrada y se trae a 3 de ellos, y a ellos, tomándolos a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comienza Jesús a entristecerse y a angustiarse. Y el verso 38 les dice Jesús, ponle cuidado en el verso 38 del capítulo 26 de Mateo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen por mí, oren, quédense aquí. Y Jesús se va y se retira un poco más allá. Y el verso 39, adelantándose Jesús un poco, dice que cayó sobre su rostro orando y pidiendo al Padre. Y Cristo Jesús ya está con una angustia y dice, estoy angustiado hasta la muerte, con una tensión tan grande que los vasos capilares se revientan y empiezan a tener gotas de sangre, y el Señor se tira al suelo y orando rostro abajo dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Pedro, Jacobo y Juan entonces estaban en aquel lado y estaban ahí viendo a Jesús. Nunca habían visto a Jesús así. Estos 3 discípulos estaban ahí viendo a Jesús con las gotas de sangre, tirado en el piso, derramando esta oración de Señor, esto es habrá otra manera de hacerlo. Si no la hay, ok,
sea tu voluntad, no dejes que yo meta mano, no, que sea lo que tú quieras. Y ellos lo están viendo, y Cristo Jesús, al tiempo que termina su oración, se acerca a los primeros tres, Pedro, Jacobo y Juan, y los encuentra dormidos. Y el Señor los despierta y les dice: ¿no pudiste dormir? ¿No pudiste orar y estar despierto velando por mí 1 hora? No pudiste estar velando 1 hora. Y es que estos hombres debieron haber estado en mucha confusión. Solo ponte en sus sandalias un momento. Imagínate tú estar en ese jardín, y el que para ti el Mesías Rey iba a ser el Salvador, ahora en unas horas va a ser arrestado y va a ser crucificado, y tú estás ahí, lo estás viendo ahí orando, y lo estás viendo angustiado hasta la muerte, y ves a estos muchachos llenos de confusión, llenos de desánimo, no entienden qué es lo que está pasando, no saben cómo, y empiezan a tener tal emoción cruzada que empiezan realmente literal a caer dormido. En ese momento 3 veces el Señor les levantó y ellos volvieron a caer dormidos. 3 veces se quedaron dormidos. Yo no sé si a ti te haya pasado, pero hay momentos en la vida que uno siente que cuando el estrés es muy grande, y que cuando hay situaciones en tu vida que tú no estás en control y no puedes manejar, hay momentos en el que tú sí o no dices: ¿cómo quisiera dormirme y despertar y que esto ya haya terminado? Y yo no sé si tú hayas estado en una situación así, que haya sido bien crítica en tu vida en cualquiera de las instancias, pero que hayas estado en algún momento en el que tú hayas podido decir: ¿sabes qué? Esto es demasiado, no sé cómo lo vamos a manejar, esto sería maravilloso dormirnos y poder despertar, y claro, y se duermen, nada más que cuando despiertan todo está igual. Están en el mismo lugar con la misma situación, y la última vez que los despierta, el Señor le dice: es tiempo, han llegado ya por mí, vámonos. Y ahora, desde los lentes y perspectiva de Marcos, dice el capítulo 14 de Marcos, y voy a poner del verso 43 al 50 en tu pantalla, quiero que lo veas. La perspectiva de Marcos, para que lo entiendas claro: Marcos no fue uno de los 12, Pedro sí, pero Pedro fue quien dictó todo lo que Marcos dice. Es como si fuese el Evangelio según Marcos, pero es el Evangelio según Pedro, porque Pedro le dice a Marcos que hay que escribir. Así que Pedro le pasa esto y narra Marcos en ese momento, verso 43. Y ponte entonces en ese lugar conmigo, por favor, en el huerto. Mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas, palos, principales de los sacerdotes, escribas, principales de los ancianos. Y el que los entregaba les había dado una señal diciéndole: al que yo bese, ese préndanlo y llévenselo con seguridad. Y el verso 45, cuando llega Judas, inmediatamente Judas se acerca a Jesús y le dijo: Rabí. Y se acerca y lo besa. Y en ese momento todos estos hombres que venían rápido se movieron. Dice el verso 46, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, un segundito ahí, ¿quién crees que fue? Pedro. En ese momento Pedro sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó ¿qué? ¿Tú crees que Pedro dijo: yo soy experto en cortar orejas y yo voy a sacar la espada y voy a darle en 2, 3 con el atrás, aquí, ahí estoy, y tira y la espada? No, iba a matarlo. Nada más que no le atinó y le voló la oreja. Pero ahí están. Y dirigiéndose Jesús calma a Pedro y le dice: ¿tú crees que yo no puedo pedir una legión de ángeles? ¿Tú crees que yo no puedo pedir ángeles y ángeles que vengan a ayudar? O sea, Pedro, no hagas eso. No debe de complicarse la cosa, pero nuestro Señor, estando allí, lo que hace es que les dice a ellos, a los que vienen a arrestarlo, les dice: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estuve con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron, pero ha sucedido todo esto para que se cumplan las escrituras. Y abandonando los apóstoles a Jesús, corrieron. Pausa ahí un segundo. ¿Puedes ver esto? Piensa un momento. Esta es la última vez que los discípulos van a estar juntos y que van a estar con Jesús. Y Jesús ya les había dicho: le pegan al pastor y las ovejas se dispersan. Y Pedro dijo: ni de vaina.
Yo no me voy a ir, yo no te voy a dejar, Pedro, me vas a dejar. No, no, antes de que él cante el gallo, tú me vas a negar, de hecho. Oh, yo no te voy a negar, hasta la muerte contigo. Aquí vienen, los agarran y salen corriendo. Y van huyendo, y pausa ahí. Porque Jesús les había dicho, en 2 días voy a morir. Voy a ser crucificado. Y han llegado en este momento a arrestarlo. Llegaron muchas personas, había mucha gente. Había guardias romanos, guardias del Sanedrín, había estos fariseos, los escribas, estaba toda esta gente, y había como 600 personas, dice un comentarista, como 600 personas, y Cristo les dijo, contra mí, como si yo fuera un criminal, un ladrón. Cristo no va a pelear, Él no va a ofrecer fuerza, Él solamente se está entregando voluntariamente porque ya está escrito. Ahora, los otros salieron corriendo y también ya estaba escrito. Ahora, ¿qué harías tú? Ponte en ese momento, en esa noche, en esa oscuridad, no solo del ambiente, pero de lo que estaba pasando. Solo ponte un segundo en ese lugar. ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué haríamos? Pero corriendo los discípulos, imagínate corriendo, ellos iban corriendo, corre, no volteaban atrás, no, dale, iban para adelante. Imagínate estarse gritando uno al otro, corriendo, frustrados, están con miedo, están confundidos y van corriendo y no siquiera saben a dónde van. Ellos nomás corrieron y no sabían a dónde, y ellos nomás decían, es que vamos a morir, y ellos querían que a ellos también los iban a agarrar y tenían culpa y vergüenza y estarían pensando en algún momento qué pasó, y se detienen y de repente imagínate ellos así ya jadeando, así de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, huimos, lo dejamos solo. Sí. ¿Y cómo fue que lo dejamos solo? No sé, tú corriste y yo corrí atrás de ti. No sé, ¿y qué vamos a hacer? No sé, ¿qué hacemos? Pero no lo podemos dejar solo, no puede, entonces vamos a regresar. No, ¿cómo vamos a regresar? Imagínate esa escena. Ponte en ese momento ellos, ¿cómo está esto sucediendo? Y si regresa, ¿qué debemos hacer? La Biblia dice que arrestaron a Jesucristo y se lo llevaron por un juicio toda la noche con cosas inventadas, 3 juicios romanos y 3 juicios judíos, y estuvo ahí toda la noche, y a la mañana siguiente lo llevaron para presentarlo delante de Poncio Pilato. Y la gente que osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban ese día ya gritando, crucifícale. Y Pilato, ¿qué ha hecho este inocente? Crucifícale. Y había esta tradición de dejar ir siempre a un criminal. Y crucifícale, cuando Pilato entonces dice, ¿a quién quieren ellos? Escogen al criminal. Pero ya está escrito. El inocente va a pagar por el culpable. Dejan ir a Barrabás y llevan a Jesucristo. Y vemos por favor en Marcos 15, ahora del verso 16 al 20, sígueme en la pantalla. Entonces se llevan a Jesús. Y entonces los soldados llevaron a Jesús adentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a la tropa romana. Y ya sabes lo que pasó. Lo azotaron. Le dejaron rasgada la piel, lo insultaron, lo golpearon, lo azotaron hasta el cansancio y le pusieron, verso 17, un vestido púrpura, pues. Y después de tejer una corona de espinas, se la clavaron en la cabeza, ¡trac!, y empezó a sangrar. Y se burlaban, y en el verso 18 decía que estos soldados romanos, burlándose, le gritaban y le decían, ¡ja, ja! ¡Salve, rey de los judíos! Y lo golpeaban. Y agarraban una caña y lo golpeaban, ¡pah!, en la cabeza. ¡Salve! Y lo escupían, ¡pah! Y poniéndose de rodillas, en burla le hacían reverencia. ¡Oh, el rey! ¡Oh! Y después de haberse burlado de Jesús, le quitaron esas ropas, apariencia de realeza. Y entonces, dice aquí, le pusieron un manto. Y con estas ropas se lo llevaron para que fuera crucificado. El verso 22 dice, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y el verso 24 dice, cuando lo crucificaron, ponle cuidado a esto, y lo quise poner en tu pantalla en blanco. Cuando lo crucifican, dice que estos soldados se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría.
Y también puse en blanco cosas que tenías como esa burla de "oh, salve rey de los judíos", y todas estas cosas para que no las olvides. Ponle cuidado y guárdalas en tu mente en este momento. El Hijo de Dios, golpeado, azotado, torturado, crucificado. Mira tu pantalla al Señor. La Biblia dice que fue azotado al punto de que no se podía reconocer. Mi hermano y mi hermana, eso es lo que el Señor hizo por ti y por mí. Eso lo hizo por nosotros nuestro Salvador, para que nosotros no fuéramos los que estuviéramos en ese lugar. Salgan de ahí, vengan conmigo. Mateo 27. En el verso 45 y 46 dice: desde la hora sexta es mediodía, hasta a esa hora, dice, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Cristo colgado en esa cruz todas esas horas, dice el verso 46 de Mateo 27, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, y estas palabras las pronuncia en arameo, y dice: Elí, Elí, lema sabactini. Esto es: Dios mío, Dios mío. Déjame oírlo otra vez. Cristo Jesús dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el momento en el que Dios retirara para poder en verdad dejarle caer toda la justicia y la ira para el perdón de nuestro pecado. Dios quedó satisfecho en haber descargado su ira, que es algo que estaba escrito desde mucho tiempo atrás. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dijo eso, ¿sabes para qué? Para que no tengas que decirlo tú o no tenga que decirlo yo. Para no decir nunca en nuestra vida: ¿por qué me has abandonado? No importa lo que haya pasado en tu vida, tú no puedes reclamarle a Dios ni enojarte con Dios por algo que Dios no te ha prometido. Si se llevó un familiar, si pasó una circunstancia con alguna cosa en tu vida, Dios nunca prometió que no va a haber muerte. Dios nunca prometió que a tus familiares, a los tuyos no los toco. Nunca ha dicho eso. Dios ha prometido cosas que sí te ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido y ha dicho: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero no estés con mal ni enojado con Dios o enojada con Dios por cosas que no ha prometido. Dios había prometido que vendría el Hijo de la Simiente para aplastar lo que había hecho Satanás, para acabar con la muerte y con el pecado. Y aquí está en la cruz las razones por las cuales Él murió, porque eso es lo que a ti y a mí nos haría vivir. Cristo derrotó la muerte y el pecado en esa cruz. Y estas palabras en arameo quedan registradas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero quiero que veas esto: Jesús está cumpliendo lo que estaba escrito. Ahora, pon atención de aquí ya hacia el final. Esto seguramente le era muy familiar a los judíos. ¿Por qué? Imagínate que yo nomás dije: Dios mío, y ustedes dijeron: ¿por qué me has abandonado? Todos los que venimos de la tradición católica, yo podría empezar: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí está, te lo sabes todo, ¿sí o no? Ok, los judíos se sabían completo el Salmo 22. Los judíos conocen en la Torá los salmos, la profecía y la ley. Y saben muy bien lo que el Salmo 22 dice, de manera que no solamente Dios le abandonó para poder descargar ahí la ira justa para el precio de nuestro pecado, sino que con esto Jesucristo está citando esto para que ellos vean y tengan claro que Él es el Mesías prometido. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todos los que estaban ahí sabían lo que seguía en el Salmo. Ahora, ponle cuidado a esto. Este Salmo 22 es un salmo mesiánico que escribe David apuntando en profecía a lo que Cristo iba a hacer. Era una radiografía de la crucifixión antes de que existiera. ¿Estás conmigo ahí? Entonces, 1000 años antes se escribe el Salmo 22. 1000 años antes. Y el Salmo 22, el verso 1, quiero que lo veas en tu pantalla. Verso 1 dice: ¿qué?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Salmo 22 escribe y describe y deja ver una fotografía de la crucifixión antes de que eso existiera. Y el verso 8 del Salmo 22 dice, te voy a dar un par nada más para que veas qué impresionante. El verso 8 dice, que se encomiende al Señor y que lo libre. ¿Te acuerdas la burla que acabamos de leer en Mateo 27? Salve, Rey de los judíos. Y es eso lo que está diciendo, que se encomiende al Señor, que el Señor lo libre, que lo rescate, pues en Él se deleita. Esto es lo que estaba diciendo cada soldado romano, que está esto escrito aquí. Mira el verso 15 del Salmo 22. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua ¿se qué? Se pega en mi paladar. Y en su paladar se pegó su lengua. Él dice, tengo sed, y le dan vinagre. Su lengua estaba pegada en el paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, se me ha acercado una cuadrilla de malhechores. Ponle cuidado a lo que sigue. Me horadaron las manos y los pies. La palabra horadaron es la palabra que está escrita en hebreo, que es kará. Kará con K es una palabra que quiere decir como excavar o hacer un hueco. Y Cristo está diciendo, me hicieron un hueco en mis manos y en mis pies. Salmo 22, 1000 años antes. Verso 17, puedo contar todos mis huesos. ¿Por qué dice eso? Porque no se los rompieron, ¿sabías eso? Ese día de la crucifixión, a las 3 de la tarde muere nuestro Señor, pero a las 6 de la tarde tenían que bajar a los ladrones que estaban colgados a sus lados, porque venía el Sabbat, y tenían que descolgar eso antes del Sabbat. Y lo que hacen es que entonces le rompen esta parte de los huesos para que entonces caiga el cuerpo y se asfixie de una. Porque para esa hora, cuando ellos se acercaron, vieron y el Señor ya estaba muerto. Así es que rompieron los huesos de los ladrones para que murieran ahí mismo. Y aquí este salmo dice, todos mis huesos los puedo contar. Ellos me miran, me observan. Verso 18, ¿te acuerdas lo que puse en blanco? Mira lo que dice el Salmo 22, verso 18. Se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Ven conmigo, sal de la pantalla y ven aquí. Lo que estaba pasando en ese momento se había escrito 1000 años antes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente Cristo, diciendo esa primera parte, sabía que los demás tendrían claridad en quién realmente Jesús era. Conocían este salmo como este salmo profético y mesiánico, y estas cosas las tenía que hacer el Mesías, y Jesús lo está cumpliendo. Jesús cumplió 28 profecías el día de su muerte. Así es que aquí está. Mira el verso 27, voy a leer del 27 al 31 del Salmo 22 para ir hacia el cierre. Verso 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Ponle cuidado a lo que está diciendo el Salmo. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de Él, de Dios, todos los que descienden al polvo, es decir, todos los mortales. Aunque Él no puede conservar la vida, o sea, un mortal, ni su propia alma, todos se van a rendir al Señor. Toda rodilla se doblará un día delante de Dios. Todos confesarán a Cristo, todos. Y el verso 30 dice, la posteridad servirá. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ver lo que está diciendo. Mira el verso 30. Esto será contado de Jehová hasta la ¿qué? Postrera generación. Quizás sea esta donde estamos hoy. Pero el verso 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia. ¿A quién? 1000 años antes, a un pueblo que aún no ha nacido. O sea que los pueblos que vendrían después de ellos sería anunciado esto. Y dice, anunciarán que Él hizo eso. Y quiero que veas bien esa palabra, Él hizo eso. Él hizo eso es una palabra en hebreo que quiero solamente que la tengas en la mente. Esta línea del verso 31, se van a anunciar la justicia del Señor, y todos habrán de saber, aún pueblos que no han nacido, que Él hizo eso. ¿Qué es eso? La obra de la cruz. La salvación de las naciones. Y Él hizo eso.
Él pagó por ti y por mí. Y yo como sé, esto te va a volar la cabeza. Ve, la palabra puse Él hizo eso en blanco. ¿Por qué? Porque esta palabra Él hizo eso en hebreo, si tomas un diccionario, un lexicon en hebreo, vas a ver que la palabra es asá, que es A-W-S-A-W, asá. Esta palabra en hebreo lo que quiere decir, ojo, es cumplido. It is finished. Consumado es. Salmo 22, verso 31, Él hizo eso. Salmo 22, en el último verso, todo esto que iba a suceder, Cristo Jesús a sí mismo lo pudo decir en la cruz: ya yo lo hice. Consumado por completo. Yo hice esto. Yo pagué por ti, consumado por completo. Y todo lo que dice este Salmo 22 mesiánico es eso. Al final dice: Cristo Jesús lo ha hecho todo. Mira en tu pantalla el Evangelio de Juan 19. El Evangelio de Juan 19 dice así, en el verso 30. Entonces Jesús, cuando tomó vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Este Salmo 1000 años antes nos deja ver que Cristo Jesús, las razones para morir era para venir y decir: yo he pagado por completo el precio que te tocaba a ti y a mí para perdonar tus pecados, y que el que derramara la sangre y estuviera destruido ahí viviendo ese infierno porque el Padre me abandona, no te toque a ti. Yo lo voy a pagar. Para abrir un acceso, el velo se rompe para que tú tengas acceso directo al Padre. Ya yo pagué. Consumado es. Ya yo hice eso. Puedes ver qué impresionante. El Señor dijo: lo logré, lo terminé, lo he hecho. Todo lo que tenía que venir a hacer en esta tierra, yo ya lo terminé. Consumado es. Así que en este momento quiero que juntos podamos compartir comunión y juntos podamos tener los elementos en la mano de la cena del Señor. Y estos elementos que vamos a tener, no, tómalos, pero no los comas ni los bebas todavía, porque lo vamos a hacer juntos como familia. Ahora lo que vamos a hacer es, van a tocar Betsy y Galdi una canción para que tú solamente puedas recordar lo que el Señor ha hecho de acuerdo a lo que hemos hablado ahora. Quiero que mientras pasan los elementos, que ya los van a estar pasando, tú vayas meditando y recordando lo que Dios ha hecho por ti y lo que acabamos de ver. No los tomes, tenlo en la mano y vaya meditando en lo que cantan y pasan los elementos. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré.
Si tienes los elementos en la mano, toma esta oblea en la mano y tenla en la mano, todavía no la tomes. Lo que vamos a hacer juntos es lo siguiente. Sabemos las razones que tuvo Jesús para morir, pero hoy su muerte nos debe de recordar varias cosas, y quiero solamente que tengamos 3 elementos puntuales para meditar hoy juntos antes de tomar la cena. Y lo primero, yo quiero que tú puedas recordar de qué te ha salvado el Señor. Vamos a tomar un minuto porque yo quiero que tú recuerdes y medites de dónde te sacó el Señor, de qué te ha salvado, porque Cristo Jesús, acabamos de verlo, murió en nuestro lugar. Así es que tú y yo no recibimos la ira de Dios, la recibió Él, para derrotar las obras del pecado en nuestra vida, para derrotar la muerte en nuestra vida y todo lo que el pecado ha destruido en mi vida, en mi matrimonio, en mi contexto, en mi círculo de influencia, en mi familia, que ha destruido Satanás en tu vida. Yo quiero que tú y yo podamos ver que el triunfo fue en la cruz y que Cristo dijo: consumado es. Así es que voy a leer un verso y quiero que medites, por favor, en un minuto, de dónde o de qué me ha salvado el Señor. Dice el Salmo 40 en el verso 2: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Toma un minuto, por favor, para recordar de dónde te ha sacado el Señor. Medita en eso, porque Él ya pagó por ti. Toma este tiempo y medita de dónde te ha sacado el Señor. Vamos a hacer una cosa. La segunda pregunta que te quiero hacer, en la cual debemos recordar y meditar y reflexionar. Había una deuda, mi hermano y mi hermana, había una deuda que tú y yo no podemos pagar. Cristo ya la pagó. Y yo quiero que tomes unos momentos ahora y en estos segundos tú puedas meditar y revises en tu vida esa deuda que el Señor pagó. Porque quizá tú estés aquí y has vivido todavía en culpa, en ira, en amargura, en venganza por cosas que no te dejan estar en paz, pero que Jesús ya pagó. Así que toma estos momentos para saber cuál es la deuda que Jesús pagó por ti. Y lo que quiero es que si hay algo en tu corazón, tú no puedes tomar nada de esto, de los elementos, si tu corazón no ha sido en este momento confesando al Señor estas cosas de las cuales Él necesita hoy. En verdad, Él ya murió, pero perdonarte. Que tú le confieses y le pidas al Señor perdón de cosas que tú sigues haciendo y que no son agradables a Él. Así es que déjame leer primera de Juan, en el capítulo 2, pero en el verso 2. Él mismo, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también los del mundo entero. Así que con los elementos aquí, quiero que medites unos segundos de qué te ha perdonado el Señor. Y si tú sigues pecando por lo cual Él murió, pídele perdón antes que consumas los elementos, porque si tú no te confiesas y tú no sabes discernir lo que estás haciendo con estos elementos, dice la Biblia que solo vas a generar juicio en tu vida. No sumes juicio a tu vida. Confiesa y pídele perdón al Señor y toma este momento para hacerlo.
Una vez que hemos entendido de dónde nos sacó el Señor, y hoy con el corazón, al Señor no le puedes esconder nada. Él sabe lo que hay en ti y de dónde tú estás huyendo y escondiéndote, porque de Él no nos... ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? Si voy a los montes, allí estás tú. Si desciendo al sur, ahí está. No hay un lugar donde nos podamos esconder del Señor. Así es que una vez que ya sabes de dónde te sacó y le has confesado lo que has venido haciendo para que te perdone, la última pregunta, y es puntual, que quiero que hagamos es: ¿qué es lo que ha restaurado Cristo en tu vida? ¿Qué ha restaurado Cristo? Porque hay áreas que tú necesitas ver que quizá deben de volver al diseño original. El Señor quiere hacerte a la imagen de Jesucristo. Somos hechos a su imagen y semejanza, pero el pecado en realidad lo que hizo fue quebrantó eso. ¿De qué áreas tú y yo tenemos necesidad de ser restaurados? Es decir, volver al diseño original. Cosas que quizás estás haciendo que ya no debes hacer. Eso es lo que quiero que tú medites. Hay cosas que no deberías estar haciendo, pero necesitas ser restaurado para volver a ser de un corazón limpio. Déjame leer el último verso, y este es Jeremías capítulo 15, y dice el verso 19, y así dice el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas, ponle cuidado, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, no tú te vuelvas a ellos. Dios quiere que tú seas su portavoz. Dios quiere que tú te vuelvas a Él. ¿Qué áreas, toma un minuto, en realidad son preciosas que necesitas quitar de lo malo que hay en tu vida, que no es un olor grato al Señor? ¿Qué áreas hay que necesitas ahora mismo traer para dejarlas hoy aquí y puedas irte limpio y exaltar al Señor? Toma un minuto para eso, para entonces venir y tomar la cena juntos. Con esto que hemos recordado en la presencia del Señor y esto que hemos meditado de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí, quiero que tomes entonces esta oblea. Tómala en tu mano si has abierto la copita, y si no, ábrela para poder hacerlo uno tras el otro. Toma la copa y toma la oblea. Porque la Biblia dice en 1 Corintios, narra Pablo lo que sucedió esa noche una vez que Jesús reúne a los discípulos y les dijo lo que iba a suceder, y lo hace entonces en la mesa. Y dice Pablo, la noche que Jesucristo iba a ser entregado, tomó el pan y partiéndolo dio gracias y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que será entregado y partido por vosotros. Así que eso es lo que hemos estudiado y visto hoy. El Señor fue partido por nosotros. Dice el Señor: pues ahora recuerda y hazlo en memoria de mí. Lo que el Señor hizo por nosotros y nos dio libertad, celebrémoslo tomando el pan juntos. Comamos el pan como familia. Y asimismo tomó también la copa. Y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Háganlo, y todas las veces que lo hagan y la beban, lo van a hacer en memoria de mí. Y todas las veces que coman el pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Celebremos lo que el Señor ha hecho y tomemos la copa como familia juntos. Dios del cielo, te damos muchas gracias, porque hoy hemos revisado tu palabra y hemos visto que es que en realidad tú voluntariamente entregaste tu vida para volverla a tomar. Tú fuiste a esa cruz para que no fuéramos nosotros, es decir, tú nos salvaste y nos diste libertad. Gracias por la obra de la cruz del Calvario. Y hemos celebrado hoy comiendo el pan y el vino juntos. Es decir, este jugo de uva y esta oblea
como un símbolo de lo que tú hiciste hace 2000 años por nosotros. Gracias, Señor. Ahora como familia, Señor, pues vamos hacia casa, llévanos con bien y en paz, para poder volver mañana. Y hoy, entendiendo las razones que tuviste para morir, vengamos mañana para entender las razones, en verdad, que tenemos para vivir. Así que gracias, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida y llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. No vamos a alabar al Señor cantando. Lo que vamos a hacer es solo ponernos de pie y así, en esa actitud reverente y amando al Señor por lo que ha hecho. Pueden salir, están ya listos, despedidos. Gracias online. Nos vemos mañana, por favor, 6 de la tarde o 8 de la noche, y vengamos a celebrar las razones que tenemos para vivir. Buenas noches. Dios les bendiga.